Nuevamente quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad también de poder continuar con otra materia con ustedes. Para mí es muy grato y bueno, siempre tratamos de dar lo mejor, de hacer lo mejor y de impartir un poquito de lo poco también que conocemos, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Quisiera que por favor activemos un momentito las cámaras para, para saludarnos. ¿O no tenemos cámaras ahora? Gracias, Katy. Por favor, el resto activamos un momentito las cámaras. Muchas gracias, Carolina. Buenos días. Buenos días. Con el resto, por favor, qué gusto el poder saber de ustedes también a través de este medio, saber que están bien. Es muy importante ahora más que nunca el cuidado personal, ¿sí? Es mi responsabilidad de cuidarme, es más que nada ni de las autoridades, sino mi responsabilidad de guardarme, de cuidarme, porque la verdad se ha complicado un poco la situación, ¿sí? Entonces ahora tenemos más casos de contagios, es más grande el riesgo, así que les pido de manera especial tener ustedes la responsabilidad de cuidarse, de hacer las cosas bien y si se tiene que salir, a lo que se tiene que salir y si no, preferiblemente estar en casa. Gracias a Dios tenemos la ventaja de la internet, tenemos esta vía que prácticamente nos hemos adaptado y así pues no hemos perdido el ritmo de aprendizaje, digamos así, o la enseñanza que es la finalidad de ustedes, ¿sí? El poder seguir cursando este nivel. Entonces, pues me animo también por verles a ustedes bien y poder continuar, como les dije, con otra materia, lo cual vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como le había comentado a la presidenta del curso, que fue con quien estuve en contacto y hicimos el grupo y todo eso, nosotros, a mí me habilitaron la plataforma hasta la segunda unidad, ¿sí? Entonces yo también pude ver ya los contenidos de lo que es literatura infantil, de lo que ustedes algo recibieron, o algunos conceptos básicos que ustedes sí recibieron. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a iniciar desde la unidad 3, ¿sí? El cual, el tema general es el cuento y su aporte en la formación integral de los niños. La unidad 1 y la unidad 2 vamos a dejarles pendientes. Desde la unidad 3 que vamos a iniciar conmigo y la unidad 4 y la unidad 5, pues prácticamente son temas o contenidos cortos que los vamos a aprovechar de mejor manera y al final vamos a reforzar lo que es la unidad 2, que me parece la más interesante, la más crucial que ustedes tienen que conocer sobre los géneros literarios, ¿sí? Entonces, de esta manera nos vamos a organizar, vamos a dar la continuidad desde lo que es la unidad 2, que va a estar habilitada en la plataforma, las clases virtuales, los contenidos, bueno, ya saben la metodología como nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, desde el día de hoy vamos a hacer así, desde la unidad 3. Y al final, que sí nos va a dar tiempo, porque estas unidades son cortas, vamos a reforzar lo que son los géneros literarios. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, Lice. Ya. También quería informarles que la compañera, pues prácticamente se comprometió en enviarnos las notas, ¿sí? No sé, yo no me he puesto en contacto con ella, las notas del primer bimestre que obviamente ustedes deben tener, porque nosotros ya subimos a un sistema, no al sistema académico, sino más bien a un sistema extra que se hizo, pero a ustedes todavía no se les ha publicado. Entonces, de ser el caso que si no tuviéramos estas notas, yo no me he comunicado con la compañera, o si no nos facilita, lo que vamos a hacer en mi materia, sí, conmigo, es duplicar las notas que tengamos en el segundo bimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente yo sé que ustedes son un grupo excelente. En la otra materia yo he visto y ustedes son un grupo excelente. Entonces yo haría ese detalle de duplicar, es decir, vamos a sacarnos buenas notas en este bimestre y lo duplicamos para el primero, ¿sí? A excepción del examen, porque el examen prácticamente que ustedes rindieron en primer bimestre, sí está en la plataforma sus notas, ¿ya? Entonces ese yo ya lo descargué y bueno, no les fue mal tampoco. Entonces esa nota sí se quedaría tal cual como ustedes rindieron en el examen. Y a continuación desde aquí, todo lo que se ha evaluado, pues yo iré tomando en cuenta y se podrá duplicarle para el primer bimestre.
si la compañera no me entrega el informe de las notas que ustedes sacaron. Y si no, pues les digo, ahí no habría problema, se pasaría nomás. ¿Alguien tiene alguna inquietud con respecto a esto? ¿Dudas? ¿No? Ya, correcto. Eso como información. También tenemos planificado ya lo que es sí creo que les dije, una evaluación, ¿no? Que es a partir del 25, del 26 y 27 de este mes. Se nos dará ya el horario en uno de esos 3 días, entonces también ustedes van a tener que rendir la primera evaluación, que eso será una nota directa que va al sistema, ¿sí? Recuerde que tiene que esforzarse. De hecho, esta materia es hermosa, es linda, es sumamente fácil, interesante, o sea, en la carrera de ustedes es muy significativa. Entonces, prácticamente son temas muy concretos y no es difícil, no es de razonamiento, no es o sea, no es compleja. Entonces, no vamos a tener problema con eso. Yo confío muchísimo en ustedes y sé del potencial que tienen también para ese examen, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Voy a tomar la asistencia, por favor, me atiende rapidito. Almeida, Presente, Licen. Benavides. Ella le escribió, Licen, dijo que estaba Ah, en ya, una parte que ya, no podía. ya, gracias, gracias. Sí, ahí me escribían, pero como estoy allá y acá, gracias. Ella estaría justificada. Cabascango, no está. Coacango, Natalie. Tacuango, buenos días, Licen, presente. Buenos días. Chuquizán, Melanie. Ella también, Licen, dice que tiene inconvenientes con el internet. ¿Escribió también al grupo? Le vamos a justificar. Cruz, Paulina. Presente, Licen. De la Cruz, Pozo, Joana. Presente, Licen. Flores, Yomaira. Ya se conecta, Licen, es que me he olvidado de agregarla a ella y ya le pasé el link. Ah, ya, ya. Entonces le vamos a esperar aquí un ratito. Guancha Karen. ¿No se encuentra? No. Guanchala Leslie. Tampoco. Jacome Cintia. Presente, Licen. López Rosario. Presente, Licen. Nazareno Joel. No está. Él es de Ibarra. ¿Alguien sabe? ¿Él es de aquí de Ibarra? No, es de San Lorenzo. Es de San Lorenzo, ¿no? Sí. Bueno, con él sí tendríamos que también justificar las características de San Lorenzo, prácticamente son otras a las de Ibarra. Y Sánchez Erika tampoco está. Presente, Licen. ¿Dónde estás? Ah, ya. Por favor, ¿no? Estén atentos a la asistencia. Recuerde también que la asistencia hoy sí se va a evaluar. Antes pues yo era muy prácticamente les comprendía, les dejaba en visto y a casi la mayoría les pusimos en un 100%, pero hoy sí tenemos que evaluar la asistencia, así que después no me dirá por qué tengo 90, por qué tengo 80 en asistencia, y recuerde que también puede perder el semestre. Sí es obligación suya asistir a una clase de 40 minutos a la semana, entonces por favor estar atentos, y de hecho usted tiene que hacer cuenta que está ahorita en este proceso, ¿sí? Obligatoriamente tiene que hacer la excepción y dejar a un lado las cosas hasta la clase que se ha hecho. Por eso se ha organizado ya en un horario. Bueno, en el caso de Joel, por ejemplo, es justificable. La estudiante que nos escribe también, a veces sí pasa, pero tratar de, en lo más posible, conectarse, ¿sí? Porque de hecho, pues las clases virtuales usted puede interactuar, usted puede preguntar, usted puede participar. No es lo mismo que subir un video explicativo o que subir un documento para que usted haga el análisis, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón vamos a tratar en lo posible, pues, estar en todas las clases. También les voy a informar que vamos a hacer clases alternadas, ¿sí? Es decir, la próxima semana no tendremos clase virtual, sino un video explicativo o una información, tal como hemos hecho con la otra materia, ¿sí? Pero siempre y cuando los días que quedamos con ustedes jueves será clase virtual o será un video explicativo o habrá alguna tarea o una información. El día jueves es para esta materia, ¿ya?
¿Alguien, algún aporte, alguna inquietud, alguna duda que tenga? Aprovechemos y si no, continuamos con la clase. ¿No? Ya. Voy a hacerles la presentación de la clase del día de hoy y me comunica si usted puede ver la pantalla. ¿Sí observamos la pantalla? Sí, correcto. Antes de nada, antes que se nos acabe el tiempo y todo eso, quiero indicarles lo siguiente. Nosotros vamos a ver el tema ahorita de lo que es el cuento y su aporte en el desarrollo integral de los niños. Prácticamente lo que es el cuento, la finalidad que tiene el cuento, las características, los elementos, ¿no es cierto? La manera de narrar un cuento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Y esta tarea tiene que ser muy, muy bien planificada y muy bien hecha, porque igual va a ir directamente al sistema su nota de 10. ¿Sí? Así de simple, de 10. Entonces, eso le ayuda muchísimo. Cuando usted tenga una evaluación y quizá tuvo un promedio bajo, pues las tareas de 10, de 10, de 10, le ayudan bastantísimo y no le baja tanto el promedio. ¿Sí? Entonces, la tarea va a consistir en que usted va a hacer un video. Ya sabe, lo del video que a mí me interesa más porque son tareas que se pueden hacer o como tipo práctica, que son más significativas. Va a hacer un video, va a elegir un cuento, puede ser inédito incluso, puede buscar un cuento de su agrado o puede ser inédito, de apenas 2 minutos y usted lo va a narrar y va a hacer su video grabándose cómo narrar un cuento. Puede utilizar cualquier recurso, ¿sí? Si usted desea, puede hacer un espacio adecuado, puede acomodarlo, decorarlo, o puede también emplear títeres, puede emplear, qué sé yo, todos los elementos que vamos a ver a continuación. Y también tomar en cuenta mucho la manera de narrar el cuento, ¿sí? No, lamentablemente no podemos estar en las clases presenciales. Tengo bastantísimo material con respecto a esto que les quisiera indicar, pero quizá si volvemos al final del semestre que se tiene planificado, pues lo haremos. ¿Sí? Usted tiene que modular bien la voz, tiene que controlar mucho el tono de voz, el vocabulario tiene que ser específico para un niño de inicial de 3 a 4 años. El lenguaje tiene que ser claro, el mensaje que transmite. Entonces usted va a elaborar eso. Eso va a ser la tarea de esta semana. De hecho, no vamos a poder subir a la plataforma. Solo en el caso de que tuviera canal de YouTube, usted puede hacerlo. Pero me va a enviar al WhatsApp, al grupo de literatura, en una fecha específica que yo ya les voy a señalar. Entonces, eso como indicación. Pero adicional a eso, esta tarea va a estar reflejada en la plataforma. Lo que yo necesito es que usted haga también 3 o 4 fotos. Necesito esa evidencia, ¿sí? Por ejemplo, se va a tomar 3 fotos con el cuento o con el rincón que usted preparó o con los elementos que va a emplear y toma 3 o 4 fotitos y esa va a ser la tarea que va a subir a la plataforma. Y al grupo de WhatsApp va a enviar su video, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a la tarea? ¿No? Está fácil, ¿no es cierto? Sumamente fácil y divertida esta tarea. Esa es la única manera con la que nosotros realmente vamos a practicar o vamos a aprender más en cuanto a lo que significa el cuento y sobre todo la importancia que tiene. ¿Sí? Como no hay preguntas, vamos a continuar, ¿ya? Aprovechando el tiempo porque aquí sí se Dicen nos... una pregunta, ¿el video de cuántos minutos debe ser? Puede ser de 2, o sea, por eso les digo, el WhatsApp prácticamente nos permite enviar de 1 minuto y medio, ¿no? Máximo, ¿sí? Si usted desea y es más largo, puede enviarlo en 2 partes. Entonces, o sea, de preferencia para mí sería lo que dura un cuento de 5 minutos normalmente, pero usted por eso le va a modificar, ¿sí? Lo que yo necesito que siempre haya la introducción, haya el desenlace y el final, ¿sí? Entonces usted puede modificarlo, puede hacerlo de 2 minutos máximo para que no tenga dificultad para enviar. Y si no, también lo puede enviar en 2 partes, ¿ya? Si lo hace más largo. No hay problema, o sea, más que nada es por el envío. Y si no, pues prácticamente un cuento de 5 minutos, bien hecho, bien realizado, entre mejor esté, pues no hay problema. Es por la manera de cómo lo vamos a enviar al WhatsApp, ¿sí? Y yo no voy a evaluar, digamos, el tiempo de 1 minuto o de 2 minutos, sino más bien la manera en la que usted va a realizar esta estrategia o esta tarea, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No.
Ya, correcto. Entonces vamos a iniciar. Por ejemplo, vamos a conocer a fondo lo que es el cuento, ¿no? Los cuentos infantiles son creaciones literarias, ¿sí? Están basadas en hechos reales, pero con elementos ficticios, es decir, con la fantasía. Siempre tiene que haber la fantasía, ¿no? Ese es un elemento importante. En la medida que va avanzando el relato o va desarrollándose, también van relacionándose o estrechando lo que son los hechos, ¿sí? Desviando la realidad establecida. Todos los hechos también y personajes van entrelazando más y más en el cuento, ¿no es cierto? Cuando los personajes aparecen al principio del cuento, usualmente siempre estos van a ser los personajes principales, ¿sí? Desde ahí nos damos cuenta cuando nosotros ya, bueno, en lo que es no educación inicial, sino ya en primero de básica, por ejemplo, ya tratamos este tema, pero con lo que son personajes primarios, secundarios, ¿no es cierto? El mensaje positivo. Cuando nosotros nos damos cuenta y vamos, quizá estamos en un primer año de educación general básica, pues prácticamente el niño tendrá que saber que los primeros personajes que aparecen son los personajes principales, ¿sí? Y los secundarios, pues usualmente aparecen luego, ya de una forma, después de haber pasado el conflicto, qué sé yo, de una manera divertida, y su papel es muy corto, ¿sí? Dentro del cuento. Vamos a continuar. Los elementos del cuento, muy importante, y esto también va a ser una pregunta para la evaluación, lo que son los elementos del cuento. Prácticamente los más principales son 4, ¿sí? El espacio es el lugar donde suceden los hechos, o el escenario, donde está sucediendo los hechos del cuento, ¿no es cierto? El tiempo, obviamente como su palabra lo dice, se refiere al momento donde o cuando suceden los hechos. También tenemos otro elemento que es la acción. Esta prácticamente se refiere a una serie de acontecimientos que se desencadena la historia. Esta es la parte más interesante, la acción, el suspenso que hay, ¿no es cierto? En donde más le llama la atención a los niños. Ahí nosotros debemos aprovechar lo máximo, incluso para enseñar un aprendizaje significativo, una reflexión, otro mensaje. Y por último, pues también consideramos uno de los elementos principales, los personajes, que son los que protagonizan la historia, ¿ya? También tenemos las características de un cuento, las principales. Es una narración breve. Recuerde que al niño, ¿quién me dice? A ver, y le voy a regalar un punto así para la prueba. ¿Quién me dice cuánto tiempo el niño mantiene la atención en una actividad? Y si hablamos del cuento, ¿cuánto tiempo el niño se mantiene concentrado en esa actividad? Máximo 5 minutos. Correcto. ¿Tu nombre, Cintia? Natalie Cacuango. Natalie Cacuango. Tienes un punto, ¿sí? Para la Ya, prueba. Licenciada. Es verdad, nosotros debemos conocer porque los niños máximo 5 minutos, prácticamente son 3 minutos, de 3, 4 y hasta 5, como tú dijiste, máximo. El resto del tiempo el niño se va a distraer por su necesidad de desarrollo que está. Él no puede mantener más el tiempo de atención. Y es ahí cuando la docente que está en la obligación de buscar la estrategia o la manera de llamarle la atención, ¿no es cierto? En el caso del cuento, si decimos que máximo 5 minutos, a los 3 minutos, el niño prácticamente ya no le interesa o ya está entretenido en otra cosa. Entonces, es ahí cuando yo entro y llamo la atención. ¿Cómo puedo llamar la atención? Haciendo un sonido, por ejemplo, ¿no? La puerta. Y de una le golpeo y llegó el lobo y me quedo en silencio. Y el niño nuevamente va a volver a la atención, ¿no? O golpeo la puerta, o ¿qué puedo hacer? O me quedo en silencio, o también hago participar a los niños, que es muy importante. Entonces le digo, ¿y cómo decía el lobo? Y ahí empiezan toditos nuevamente y se concentran, ¿sí? Entonces, muy importante. Igual en una actividad que estemos realizando, no solo en el cuento, si estamos haciendo una actividad, por decir, colorear una hoja o el trozado o lo que es una actividad ¿qué? De plastilina o lúdica. Entonces, ya el niño va a tener 5 minutos y ya no le interesa eso, y va a dejar y se va a seguir levantando. Pero ahí es cuando nosotros entramos y hacemos nuevamente que se concentre con otra actividad, de otra manera, de otra forma o alguna otra estrategia. Entonces, muy importante tomar en cuenta la característica
tiene que ser una narración breve y clara, ¿sí? Muy clara, que el lenguaje sea apropiado para la edad de los niños, ¿no es cierto? Argumentos sencillos, lo que les decía, igual, que esté bien claro, que el niño pueda entender el mensaje. De hecho, podemos emplear los recursos como son los pictogramas, las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, eso les llama más la atención. Cuando hay aquí aparecieron los 3 lobos, o aquí aparecieron los 3 pollitos, y mire cómo está, y este era más pequeño, ¡ah! ¿Y cuál era el más grande? Y empiezo. Y no solo eso, sino refuerzo lenguaje, nociones, o sea, una variedad de cosas que podemos hacer, ¿sí? Con esta actividad que es el cuento. También dice que una característica del cuento son hechos reales o imaginarios. Bueno, ahí sí ya depende de la creación, depende del cuento, de la literatura que tenga este cuento, qué sé yo, ¿no? Y también existen pocos personajes, porque si nosotros estamos sacando, digamos, o hacemos un cuento y ponemos un personaje por acá, otro por allá, lo que vamos a hacer es confundirle al niño. Tiene que ser los personajes bien claros y pocos, los principales y secundarios no más. Quizás hasta un tercero, pero no más, porque el niño no va a tener la capacidad de asimilar y se va a confundir qué hizo el lobo, qué hizo la Caperucita, y no, son personajes muy pocos, ¿no? Vamos a continuar por acá. Tenemos lo que es la estructura del cuento. En la estructura del cuento prácticamente también tenemos 4 pasos, los cuales son el desarrollo, la introducción, como primero la introducción, el desarrollo, el conflicto y el desenlace. En la introducción prácticamente es la presentación de los personajes y el lugar, ¿no? Donde se va a desarrollar. Había una vez en un bosque, empezamos, ¿no es cierto? 3 chanchitos había y se acabó. Esa es la introducción. El niño ya sabe que había en un bosque y él prácticamente se va a imaginar. Y eso ya le va a transmitir a ese lugar. Él va a viajar imaginariamente al lugar. Había en el bosque y estaban 3 chanchitos. Con eso es la introducción. El niño ya sabe de qué se trata y dónde está realizándose la escena, ¿no es cierto? ¿Qué es el desarrollo? Prácticamente el desarrollo ya narra la acción, ¿sí? Se dan las primeras situaciones, ¿no? Ya empieza a tener el suspenso o la historia empieza a tener ya parte del interés, ¿sí? De lo que más se va a desarrollar ahí como el conflicto o como el misterio que siempre hay en los cuentos. Pero seguido de eso ya está el conflicto, que ahí sí prácticamente es donde mayor tiene la atención del niño. O sea, es el evento donde ya se desarrolla ¿qué diríamos? La escena más fuerte, ¿sí? O más interesante, ¿no? Entonces, el niño ahí sí va a estar muy atento porque se comió, ¿no? Se comió la Caperucita. Pobre Caperucita, y todos nos ponemos tristes y les hacemos participar a los niños. ¿Cómo estaría la Caperucita? Toditos, muy triste. A ver, ¿cómo es triste? Y yo les sonrío, ¿no? Y le digo, ¿así será triste? Y los niños, no. Entonces, o sea, nosotros les hacemos participar, ¿no es cierto? Es hermosa esta actividad, ¿sí? Y los niños empiezan a hacer preguntas. ¿Pero cómo se comió la Caperucita? Es que tenía el otro el mismo, es que tenía una boca tan grande, ¿no? Y entre ellos, y están tan atentos a lo que realmente pasa. Pero ya finalmente pues tenemos lo que es el desenlace. Y ahí es cuando ya se plantea la salida del conflicto, ¿sí? O la resolución del problema. Llega a su final. Pero recuerde, este dato es muy interesante en cuanto al cuento. El cuento prácticamente tiene una finalidad que es importante. Una, crear en los niños el hábito de la lectura a tempranas edades, ¿sí? Y otra, siempre, por lo general, los cuentos nos transmiten mensajes positivos y terminan en un final feliz. Desde ya yo le estoy indicando al niño que la vida se compone de problemas, que va a haber problemas, obstáculos, pero que nosotros podemos llegar a tener una solución y siempre va a triunfar el bien antes que el mal. O sea, es tan importantísimo saber esto que nosotros ya por eso es que el cuento es muy importante para los niños. Entonces, yo le estoy transmitiendo no solo una lectura o un escenario de un bosque, de los 3 chanchitos, de los pollitos, no. Adicional a eso, estoy transmitiéndole un mensaje tan positivo de que siempre el bien va a vencer al mal. Primero, de que siempre habrá una salida a los problemas. De que
hay una solución, porque apareció el leñador, empiezo, ¿no? Pero él ya se dio cuenta y le hizo esto y el otro, y todos al final quedaron felices, ¿no es cierto? Entonces, ¿el niño qué? Él está asimilando y parte de este aprendizaje es que en la vida cotidiana nos va a permitir que el niño tenga esa capacidad de resolver problemas y de saber de que, como les dije, siempre el bien va a vencer al mal y también habrá una salida en cualquier situación, en cualquier oscuridad, en cualquier camino que nos encontremos, y ellos van a recordar. Y por eso es que los cuentos también nosotros sabemos que esos han pasado de generación en generación, ¿no? De padres a hijos, y hay unos muy tradicionales, bueno, de mi época o de mi escuela, que a veces ya me he olvidado así, pero tengo esa idea de que mi mamá me contaba y digo, ahora se olvidó, ese cuento se perdió, pero había unos mensajes tan positivos que de hecho pues nos ha formado también en gran parte, ¿sí? Entonces tomemos mucho en cuenta eso, es fundamental esta actividad y ustedes están teniendo ya una idea de lo que van a hacer en su tarea, ¿sí? Entonces, por favor, pilas, porque yo les estoy dando cosas concretas y más que nada sumamente importantes para el desarrollo de los niños, ¿ya? Vamos a pasar porque aquí se nos hace rapidísimo el tiempo. ¿O tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, active su micrófono y me dice, no hay problema. ¿Preguntas? No. Ya, continuamos entonces. Bueno, tenemos también que identificar lo que es la identidad literaria en los cuentos, ¿no? Prácticamente podemos conocerla en 4, ahí está. Tenemos 10 minutos, así que vamos a aprovechar. En 4 aspectos, ¿sí? Lo que es la literatura oral, la finalidad expresiva, la finalidad lúdica y la función social. En la literatura oral está conformada por un conjunto de tradiciones, de leyendas y cuentos y hasta canciones que se ha transmitido, como les dije, de generación en generación, de padres a hijos, de boca en boca, y esta es muy popular. La mayoría de las veces es anónima. Y es verdad, porque nosotros, y a los niños tampoco les vamos a estar diciendo, el autor de este cuento fue, ni les va a interesar. Y quizá por eso es que estos cuentos se caracterizan por ser una forma anónima. En muy pocas ocasiones encontramos el autor, ¿sí? Porque prácticamente, o sea, no se le da tanta relevancia a eso, sino más bien el significado o el mensaje que quiere transmitir a los infantes, ¿ya? ¿Qué más? En la finalidad expresiva, pues es lo que intenta expresar sentimientos, buscando la paz y armonía, o también puede dar, como les dije, mensajes positivos, reflexivos, de prevención, ¿no es cierto? Porque yo puedo hacer un cuento cuando veo que en el aula está mucha la violencia, o un niño es muy agresivo. Entonces yo mismo veo y trato de llegar al niño con ese mensaje. Y preparé un cuento para este día. Y se trata sobre esto. Y traigo los personajes, saco los títeres o los pictogramas y la adecuo bien y organizo. Y yo voy a transmitirle el mensaje de que no tiene que responder con violencia, ¿sí? A pesar que yo sé que ese niño ya tiene alguna dificultad o algo está pasando en casa, pero entonces yo trato de que por lo menos el niño en el centro infantil tenga otro comportamiento, ¿sí? Entonces expresa, ¿no? También el cuento expresa sentimientos, buscando siempre dar la paz, armonía interior, ¿ya? La finalidad lúdica. En la finalidad lúdica prácticamente se refiere a una literatura entretenida como juego. También es una actividad recreativa, entretenida, divertida, ¿sí? Que genera disfrute mucho a los que cuentan y a los que atienden, ¿ya? Porque, o sea, a mí me emociona hablar de esto, ¿no? Y por eso me trae a mí al recuerdo de igual de cuando he trabajado con los infantes, o sea, es una actividad hermosísima. O también me lleva ya a recordar los cuentos que mi mamá me hacía, o cuando yo les contaba a mis hijos. Entonces, es entretenida, ¿sí? Y trae tanto disfrute y a la persona que está incluso narrando el cuento y a los que atienden. Porque uno también como que se imagina, ¿no? A veces yo ya cuando trabajaba en lo que es educación básica, ya con tercero de básica, también se trata un poco, o sea, esto nunca es que está perdido. Entonces, a ellos yo les hice hacer una actividad una vez de los cuentos y que prácticamente cambiemos el final. Cambiamos un final de un cuento que estaba ya establecido. Y era tan gracioso, tan maravilloso escuchar y cómo es la creatividad, cómo ellos dejan volar su imaginación y le pusieron pero unos finales. O sea, a mí me enseñaron mucho.
Entonces, o sea, se puede trabajar, como les digo, de 1000 maneras en lo que es el cuento, ¿ya? Y por último, también tenemos lo que es la función social. También es una función social. Dice que es testimonio de una época de ideas en el momento histórico. También tenemos algunos momentos históricos que se los dejaron como cuentos para poder que se conozca su historia, la historia de un pueblo o una costumbre, por ejemplo, se lo plasmó en un cuento. Es un documento social en su tiempo por sus costumbres o la política del pueblo también, y se entiende totalmente las historias de los pueblos escritas en las obras literarias. Si se nos termina el tiempo, al final usted va a ver esta presentación, le voy a subir, y está un cuento como ejemplo, ¿sí? No se olvide de revisar esta presentación bien detenidamente, ¿no? En la diapositiva número 8 está también un cuento de cómo usted puede narrar, puede utilizar los recursos y también cómo los niños atienden y participan. Vamos a ver lo que son los criterios para narrar y seleccionar un cuento. Bueno, ya lo habíamos dicho más o menos, pero vamos a leer acá rapidito. Seleccionar un cuento que sea del agrado de los niños, que transmita un mensaje reflexivo, es muy importante. Yo puedo tener acá en mi biblioteca una serie de cuentos. De hecho, he coleccionado, antes teníamos, o venía en la sección del comercio, venía como tomos, ¿sí? Entonces yo tengo, pero son de astronautas, son grandes, son largos, es como para educación básica de tercero o cuarto. Entonces, sí tiene como 15 minutos. Son mensajes ya no tanto divertidos, sino más bien educativos. Ya, pero entonces yo tenía mi colección, llevaba 5 o 6, los más interesantes dependiendo del tema, y les exponía a los estudiantes y les decía, en ese caso ellos ya podían elegir, ¿no? A ver, tenemos el del astronauta, el de, no recuerdo ahorita, porque eso fue hace años y los tengo todavía coleccionados. Entonces les indicaba, y ellos elegían, pero ahí mismo, pero mañana escuchamos el otro. Pero cuando, pero es que a mí, yo sí quiero el otro. Y entonces, bueno, acordamos de que cada semana uno, y prácticamente es importante indicarles a los pequeños y decirles cuál cuento quieren escuchar, ¿sí? Que a ellos les llame la atención. Entonces, desde ahí, yo estoy tomando en cuenta mucho la decisión del niño o del estudiante y que participe. Entonces, él va como le digo, a satisfacer su necesidad al momento de escuchar su cuento y va a poner más atención. Eso es un criterio en donde cuando nosotros vamos a narrar un cuento. Seleccionar o adecuar un lugar, el rincón de la lectura, el rincón del cuento, es importantísimo. No tiene que ser un espacio grande ni nada, simplemente que esté adecuado, que sea silencioso, que quizá no haya mucha claridad dependiendo del cuento, que esté cerrado las cortinas, o que haya también mucha claridad dependiendo. Es importante que esté adecuado, que esté adornado, que transmita un poco de paz y para que el niño no pueda distraerse, ¿no? También lo que les había dicho anteriormente, hacer participar a los niños dejando algunas pausas, ¿no? Y cuando de repente llegó, ¿quién? Llegó la Caperucita Roja. ¿Y qué pasó? Y yo me quedo así, ¿no? Y me quedo en silencio. Entonces, ellos como ya saben o tienen la idea, entonces van a seguir participando. De hecho, ahí estimulamos que el lenguaje, la creatividad, ¿no es cierto? Inconscientemente están ellos, o sea, desarrollando muchísimas áreas. Empiezan a hablar, incluso también podemos permitirles, y con sonidos. ¿Y cómo hacía la vaquita? ¿Cómo hace la vaca? Y ellos toditos en coro, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo que los niños participen. Recibir comentarios de los niños y darles pistas para su intervención, muy importante. Cuando el niño quizá no entiende la acción o alguna palabra y dice, pero profe, ¿cómo hizo eso? Lo primerito, ¿no es cierto? Pero ¿cómo le pasó eso? Entonces, yo como no quiero que me interrumpa, no le hago caso y sigo y pasó y no. Usted tiene que hacer una pausa y contestarle en ese momento la interrogante que el niño tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque si él pregunta es porque no entiende y así pues va a perder el hilo del cuento y quizá no entiende el mensaje, no llega a un final. Entonces, cuando hay una participación, siempre haga una pausa y responda, ¿ya? También tenemos que narrar con claridad, utilizando una entonación adecuada, sin exagerar, ¿sí? Hay momentos en que usted tiene que hacer la voz, en otros momentos tendrá que bajar la voz. Cuando ya vea que el niño no esté atendiendo, por decir, está como concentrado, usted hace silencio. Y el niño, o sea, de una va a reaccionar, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere? O alza la voz, o hacer algún sonido, o voy y toco la puerta, o voy a algún otro tipo de sonido que encuentre por ahí.
o me quedo en suspenso y digo, ¿qué pasó? Y mañana y mañana les contaré el final. Ya, no, ya, se quedó. No, profe, entonces de una vez, ¿qué pasó? Otro dice, no, yo sí sabía lo que pasó, yo les cuento. Y empezamos entonces, si quieren atender. Yo pensé que ya no querían escuchar, entonces vamos a hacer silencio y vamos a continuar, ¿no es cierto? También controlar el tiempo, también es importante, porque eso encajaría en las características, no tienen que ser muy largos los argumentos, tienen que ser específicamente para cada edad, que sí lo hay, ¿no? Observar los gestos de los niños, esto es hermosísimo también, ¿no? En mi caso, yo puedo hacer una expresión de tristeza, de alegría o de asombro, ¿no es cierto?, de enojo, y ellos hacen lo mismo. Por ejemplo, cuando les digo, ay, pobre, la mamá se quedó tan triste, preocupada, y llora, y ellos, o sea, al mirarles, ellos transmiten y hacen esa expresión. Y cuando de repente apareció Juanito y se reía de ver qué le pasó a esto, y ellos también se ríen. Entonces usted tiene que observar también los gestos que el niño hace. ¿Por qué? Porque sabemos que está atendiendo, que está captando el mensaje, ¿no? Y por último dice que usar ejemplos solo si es necesario. ¿Por qué? Porque los cuentos prácticamente son muy claros. El mensaje directamente que quiere hacer, que quiere transmitir. Entonces los ejemplos ya casi no son necesarios ahí. ¿Sí? La única finalidad es de llegar a los estudiantes con ese mensaje primero positivo, ¿sí? Como les dije, que siempre va a haber una salida, y de hecho eso es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? No solo formarles con el hábito de la lectura o del lenguaje o quizá el razonamiento, sino más bien la resolución